Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero que si queréis volver a disfrutar de esta entrevista, también podéis hacerlo en diferido a través de la multiplataforma. Y bueno, ahora voy a presentaros a quien tengo el placer de acompañar hoy. Bueno, ella es mi tocaya, se llama Sandra Pratelli y por si acaso no tenéis el placer de conocerla aún, os la voy a presentar un poquito. Ella es terapeuta vibracional con cuencos tibetanos y de cuarzo, facilitadora y profesora certificada del método limpieza y reprogramación de la memoria celular y terapeuta floral. Y nos ha traído un tema muy interesante que se titula Reprograma la información de tu memoria celular. Vamos a saludarla. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sandra? Tocayas, compartimos el mismo nombre, la misma vibración del nombre. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y con la audiencia de ustedes que realmente son todos muy amorosos. Me encanta estar con ustedes acá en este diálogo. Bueno, a nosotros nos Muchas gracias. encanta, Sandra, que vengas a compartir tu tiempo con nosotros y tu sabiduría. Y bueno, como ese tiempo es tan valioso, no vamos a perder ni un segundo más y vamos a empezar ya a entrar un poquito en el tema. Lo primero que yo te quiero preguntar, Sandra, acerca de esto es, ¿qué es la memoria celular? Cuéntanos. Bien, bueno, la memoria celular, yo siempre que voy a hablar de memoria celular, me acuerdo cuando recién empecé a trabajar como facilitadora, que le trataba de explicar a las personas y una señora en el intento mío de explicar me dijo, ay, mi amor, dice, yo no tengo celular. Y pensaban que era el móvil. Nosotros acá, yo vivo en Uruguay, pero en Argentina también tenemos la misma nomenclatura. Ustedes le dicen móvil y la señora pensó que era algo relacionado con eso, la memoria celular. Y en realidad no tiene nada que ver. La memoria celular es un banco de información que todos tenemos en nuestras células, en nuestro ADN, ¿sí? Es un banco informático, un reservorio de información que se va conformando a partir del primer momento, a partir del momento cero de la gestación. Desde el momento en que se funden el óvulo y el espermatozoide, allí nos transformamos en una computadora biológica y comenzamos a guardar información de todas nuestras emociones, ¿verdad? Que se pueden guardar solamente de dos formas, en forma negativa o en forma positiva. Nuestro inconsciente no tiene sentido del humor. Y yo acá siempre me detengo para que hagamos una reflexión de cómo nos comunicamos con el otro, ¿sí? Con los otros. Que tratemos de no reprimirnos, pero sí tratar de que esa información o esa forma en que nosotros nos vamos a comunicar sea de la forma más amorosa que podamos, ¿sí? Porque eso va a estar repercutiendo en el otro. Y, por ejemplo, y acá voy derecho a mis pacientes, hay muchos pacientes que vienen con grandes trabas, por ejemplo, a nivel de estudio, que no pueden salvar sus exámenes o que no pueden avanzar en la vida, porque mamá o papá escucharon una y otra vez repetidamente la frase de que sos un tarado, no podés, ¿me entendés? Entonces esas son frases limitantes, ¿sí? Pero volvamos a la memoria celular. Como yo les dije, es un banco de información que tenemos de todas nuestras emociones, desde el momento cero de la gestación hasta la actualidad. Pero allí también está guardada toda la información que viene por línea de papá y por línea de mamá. Y todas sus emociones, como están guardadas en nuestra información. O sea, nosotros heredamos de papá y mamá no solamente nuestro color de pelo, el color de ojos, la altura, eh, la constitución del cuerpo, sino que también heredamos emociones, ¿sí? Y vivencias de nuestro papá, de nuestros abuelos. 7 generaciones hacia arriba influyen en nosotros y nosotros influimos en 7 generaciones hacia abajo. Y eso también es para meditarlo y para reflexionar, ¿sí? No solamente para mal, también para bien. Influimos en 7 generaciones hacia abajo, ¿sí? Porque no solamente todo es negativo, también hay cosas positivas, ¿sí? Entonces eso vendría siendo lo que nosotros llamamos memoria celular. Esa es nuestra memoria celular y está conformada con todo ese conjunto de emociones, no solamente nuestras, sino también
de mamá, papá y de línea materna y paterna. 7 generaciones hacia arriba por papá y 7 generaciones hacia arriba por mamá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esa información, y yo repito, desde el momento cero de la gestación, ¿sí? Para todas esas mamás que nos pueden estar escuchando y que hoy están embarazadas, que sepan que todas sus emociones van a repercutir o van a quedar impactadas en ese bebé. Muchas veces papá y mamá no toman conciencia de eso y piensan que el bebé no lo siente, pero el bebé no solamente se nutre a través del cordón umbilical, sino que también recibe todas las emociones que está sintiendo mamá y papá, el ambiente en el que se está gestando ese bebé, si es un ambiente amoroso, si es una relación amorosa que tienen papá y mamá, o si por el contrario discuten, se pelean, todo eso el bebé lo absorbe, para bien o para mal, ¿sí? Y a partir de allí, eh, la persona puede o no tomar su mejor ADN o no, o su peor ADN. ¿Sí? Si es una mamá que ha sido maltratada y ha tenido un embarazo difícil, seguramente ese bebé no nazca con las mismas condiciones o con las mismas posibilidades o herramientas emocionales que un bebé que haya tenido todo ese amor, esa contención, ¿sí? Y en eso influye. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora vamos al método de memoria celular, que es el método Goncalves con el que yo trabajo. No trabajo con el memoria celular con testeo muscular, esa es otra cosa. El mío es el método Goncalves, que fue creado por la señora Teresa Blanca Goncalves, que es una señora contemporánea, investigadora, que primero comenzó estudiando lo que son las flores. Ella tiene un método, un vademecum de flores que se llaman Flores Silvestres de América, de la cual también soy terapeuta, como tú bien lo dijiste al comienzo. Eh, y luego, como ella en realidad quiso saber a dónde era que influían en los sistemas florales que tan rápidamente evolucionábamos, llegó a investigar y descubrió este método, investigó este método que está testeado, ya hace muchos años que está en uso, y basándose en experiencias científicas como el experimento ruso que se hizo a partir allá de los años 90, en el que se convocaron muchos científicos, biólogos, genetistas, lingüistas, para estudiar lo que sería el ADN chatarra para Occidente. ¿Sí? Había muchas investigaciones con el ADN proteico, pero no así con el otro 90% que era considerado ADN chatarra. Ellos investigaron en ese ADN, hay un experimento que se puede buscar, el que así lo interese, lo puede buscar en internet, y los cromosomas vivos funcionan como computadoras, ¿sí? Y ese ADN es influenciado por rayos láser y por el lenguaje modulado. Este experimento sería también no solamente la base científica de lo que es la memoria celular, el método Goncalves, sino que también sería eh, la base científica de lo que es la hipnosis y el efecto de los pensamientos positivos. ¿Sí? Y también podríamos hablar, en este caso, por ejemplo, de los experimentos que hizo Masaru Emoto con el agua, que hay un libro muy bonito que escribió Masaru Emoto, un señor japonés, que escribió que se llama Los mensajes del agua, o la memoria del agua, y él estudió toda su vida el impacto que tienen las palabras en el agua. Tú fíjate que nuestro cuerpo, el 75% es agua, ¿sí? Este método, esta herramienta con la que yo trabajo es una herramienta vibracional. Y yo insisto mucho en esto y trabajo con varios tipos de vibraciones, también con la de los cuencos, ¿sí? Porque creo que es la herramienta del futuro, es vibracional. La medicina en un momento va a llegar a ser vibracional. ¿Sí? Los grandes, porque impactan nuestras células, impactan nuestro cuerpo. Y repito, nuestro cuerpo el 75% es agua. Y esto también es para reflexionar, porque realmente si nuestras palabras impactan tanto, entonces tenemos que pensar mucho lo que decimos, cómo lo decimos. Es el poder del verbo, ¿verdad? ¿Sí? Tratar de ser cada día más amorosos. Y yo pienso que
el gran cambio o la gran evolución es individual, es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos partículas o células de un gran cuerpo, una gran masa que es todo el planeta, ¿verdad? Por eso es maravilloso poder, hoy lo que hablábamos, estar comunicándonos así por este medio, y que pueda llegar a todas las personas, a muchísimas personas. Y cada uno ser nosotros, este, poder cambiar lo que vemos, ¿sí? Porque el mundo no lo vemos como es, sino que lo vemos como somos. Y si cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno. Eso es maravilloso. Una vez que lo tenemos incorporado, eso es fantástico. Entonces, como les decía, este método, la creadora es Teresa Blanca Goncalves, y lo que permite este método, y que parecería mágico, pero que no lo es, que tiene sus bases científicas, es ingresar a ese campo de información y poder extraer eh, esa emoción que quedó impactada en forma negativa, extraerla de ese campo de información, limpiarla, reprogramarla y volver a guardarla, ¿sí? Si todo efecto tiene una causa. Si nosotros podemos limpiar esa información, en este caso esa emoción, la cancelamos esa causa y se cancela el efecto. Y eso nos puede llevar de una sesión a 5 por tema que queramos solucionar. ¿Sí? Pero yo digo, yo hace como 10 años que trabajo en mí y siempre encuentro cosas para seguir trabajando. Siempre, porque es como que vamos pelando una cebollita y cada vez que vamos evolucionando, la evolución es personal, cada vez que vamos evolucionando, obviamente vamos a ir viendo que tenemos que ir ajustando otras cosas, ¿sí? O simplemente quedarnos con ese cambio que nosotros hemos visto. Pero realmente es un cambio que se produce muy profundo porque es en el inconsciente, es a nivel celular, ¿sí? Una sesión de memoria celular es como si hiciéramos una operación en nuestro inconsciente, una cirugía, ¿sí? Nosotros sacamos esa información, la volvemos a guardar y tenemos que esperar que nuestro inconsciente procese esa nueva información como mínimo 20 días o un mes. Y realmente los cambios se ven, se sienten. No solamente se ven, se sienten también. ¿Sí? Eh, bueno, por acá no sé si tenés alguna duda, Sandra, o surge alguna duda. Yo Yo creo creo que nos has convencido a todos que sí. de esto. Así que a mí me gustaría preguntarte cómo cómo nos puede ayudar practicarlo día a día en nuestra casa, por ejemplo, y si nos puedes dar alguna herramienta para poder hacerlo nosotros día a día, porque al final siempre decimos que todo es práctica y constancia y las Claro, cosas no sí. se regalan, ¿verdad? No, claro. Yo eso siempre se los aclaro a las personas que atiendo, a mis pacientes, y yo les doy herramientas para que trabajen en sus casas, que son, como digo, hay algunas que son vibracionales y hay otras no, pero las que son vibracionales o cualquier herramienta que se nos presente y que podamos adquirir, tomar conocimiento de ella, no solamente por el mero hecho de tomar conocimiento, sino que también hay que ponerlas en práctica. Y si no las practicamos, o algunas personas dicen, no, vos sabés que yo mientras que lo hacía, me iba todo bien, pero después como que me fui, viste, te va todo bárbaro, mejora, no sé qué, y yo, caes. No, se tienen que integrar, o sea, tenemos que practicar las herramientas que adquirimos hasta que, bueno, hasta que ya hayan cambiado la realidad. No inmediatamente así, no. Es todo un proceso, ¿verdad? Y bueno, y entonces acá tendríamos que comenzar a hablar, por ejemplo, eh, otra cosa que me gustaría decirles es que, por ejemplo, hay un autor que se llama Bruce Lipton, que es muy interesante que lo puedan leer, que escribió un libro muy bonito que se llama La biología de la creencia, escribió varios, pero en la biología de la creencia hay muchas cosas que él dice y que realmente son bases científicas para quien le interese y adentrarse un poco más en el tema para poder ir sabiendo un poco más, es la biología de la creencia que realmente
eh, da mucha información y muchos datos, es un biólogo, Bruce Lipton, contemporáneo nuestro, eh, y habla también de cómo el campo emocional se construye a través del campo emocional de papá y mamá. Y él es un biólogo, como digo, contemporáneo, ¿verdad? Y tú también te preguntarás, bueno, ¿cómo se trabaja con memoria celular? ¿Sí? Con memoria celular se trabaja en sesiones. Yo acá en Uruguay obviamente hago las sesiones presenciales. Obviamente no, porque incluso en Uruguay hay muchas personas que deciden hacerla online, la sesión, ¿sí? O porque no viven en el mismo departamento que vivo yo o que tengo el consultorio, o directamente porque les es más cómodo, ¿sí? Nos hemos acostumbrado tanto a esta herramienta que ya el presencial como que está medio desvalorizado. Pero las sesiones se pueden hacer en forma individual o online. Y bueno, en este caso, memoria celular difiere de otras terapéuticas porque el protagonista de memoria celular es el paciente. Es él quien se presenta a la sesión de memoria celular diciendo que quiere sanar determinado tema o que quiere dejar de sentir o de ver determinadas cosas, determinadas trancas o determinadas situaciones que le están impidiendo avanzar en la vida. Y pueden ser desde muchos puntos de vista, pueden ser emocionales o pueden ser físicos, ¿sí? Entonces digo que es el propio protagonista porque el paciente es quien va a decidir qué hacer con esa emoción con la que se va a trabajar, eh, de qué forma la va a querer limpiar, reprogramar y volver a guardar. Nosotros los facilitadores solo damos las herramientas para que esa persona pueda sanar y pueda limpiar esa información, pero no somos nosotros quienes decidimos lo que la persona tiene que hacer o cómo quiere guardar esa información, ¿sí? Y las sesiones aproximadamente duran 2 horas, se trabaja con los ojos cerrados, ¿sí? Es una forma mucho más fácil de poder entrar en nuestro inconsciente. Nuestros ojos o lo que nosotros vemos en realidad nos distrae y lo que nosotros vamos a buscar no lo vamos a poder ver con estos ojos, lo vamos a ver con los ojos del alma, ¿sí? Y no nos olvidemos que nuestras emociones, eh, los traumas están asociados generalmente a los sentidos. Generalmente un trauma no solamente entra con una imagen, sino también con un sonido, con un aroma, ¿sí? Por eso hay veces que hay músicas que, bueno, no solamente son situaciones traumáticas, pero hay músicas que, por ejemplo, nos recuerdan hechos hermosos de nuestras vidas, como así una música nos puede llevar a un evento traumático o un aroma, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía una paciente que ella quería adelgazar y ella tenía asociada la ansiedad al sobrepeso. Ella siempre que tenía una situación de ansiedad recurría a la comida como para saciarla, la ansiedad, o como para que esa ansiedad pasara. E increíblemente llega a una situación de su vida en la que, bueno, ellos habían pasado por una situación económica difícil de niña y a ella le encantaba, por ejemplo, ir a la casa de su abuela que la esperaba con pan casero. Entonces tenía asociada esa emoción de la ansiedad y del disfrute con el aroma del pan casero. Y ella siempre que estaba ante una situación de gran estrés, recurría a qué? Al pan calentito. Estaba bárbaro, pero comía mucho pan calentito. Ese era el tema, que no tenía un límite para comer pan calentito, que es exquisito, ¿no? Comparto con eso, pero ella tenía asociada el aroma del pan a saciar la ansiedad y el estrés que tenía en su vida de niña, ¿verdad? Y no sé si quedó claro la pregunta tuya. Clarísima ha quedado, yo creo que se ha entendido Bien, a la perfección, te lo iba a decir Sandra, porque realmente se te entiende perfectamente y bueno, me eso alegro mucho. es algo que se agradece muchísimo, sabes comunicar muy bien. Además, mira, te voy a leer aquí un comentario de Nicolás Donesta que nos dice que, bueno, Ay, nos mi escribe amor, desde lo Argentina. quiero mucho. Y Un dice que beso. está muy agradecido a ti porque te he conocido este verano y la verdad es que le estás haciendo muy muy bien
en esta terapia. Y bueno, quería... Es un músico, Nicolás es un músico impresionante, que lo pueden encontrar en Instagram, creo que tiene un Instagram de él, que realmente es un músico que vale la pena escucharlo. Bueno, pues Impresionante. aquí tenemos Me saco ese... el sombrero ante Nicolás. La Sí, admiración es mutua entre los dos, así que sí, es mutua, es maravilloso. mutua. Bueno, ya nos Sí. queda poquito tiempo de esta primera Ujú. parte, Sandra. A Sí. mí me gustaría preguntarte si hay algunas situaciones traumáticas específicas que podamos abordar a través de esta reprogramación celular. Perdón, no, me perdí. Me quedé en la música y me perdí. Que pueden ser abordadas a través de la reprogramación celular. Bien, en realidad como que no tendríamos un límite de situaciones traumáticas. Eh, pero yo, por ejemplo, te puedo decir que no solamente podemos recurrir a traumas que se han generado, que los hemos generado nosotros en esta vida, sino que también podemos adquirir situaciones o programas y estar repitiendo programas de papá o de mamá, ¿sí? Eh, y cuando digo esto, digo, por ejemplo, traumas, las situaciones que se pueden atender con memoria celular son prácticamente infinitas, digo, porque se pueden tratar desde bloqueos emocionales, se pueden tratar también abusos, se puede tratar el sobrepeso, la diabetes, son múltiples problemas que podemos alcanzar. El alcance de memoria celular es muy amplio, muy grande y realmente los resultados son muy rápidos. Se pueden trabajar fobias, miedo, pánico, estrés, o también se pueden trabajar, por ejemplo, esas situaciones que yo decía antes de repetición de programas. Por ejemplo, papá y mamá se divorciaron, mis abuelos, mi abuela fue una abuela que crió a sus hijos solos, mamá también, y ahora yo me encuentro en la misma situación. Eso es una repetición de programas. Eso también se puede tratar y se puede atender y lo podemos sanar, ¿sí? O encontrar pareja, es solas o solos, ¿sí? Siempre y cuando no queramos estar solos, ¿no? Si queremos estar solos, no hay problema, es una elección. Pero en el caso de que queramos encontrar una pareja y no tengamos posibilidad, también se puede atender con memoria celular. También se puede ver, por ejemplo, la relación con el dinero. ¿Sí? El por qué tenemos asociado muchas veces el sacrificio y la cantidad de horas de trabajo con una remuneración justa, ¿sí? Eso también se puede ver con memoria celular y también se puede limpiar y reprogramar esa información. Bueno, y otra preguntita que me surge en este momento, ¿todos podemos hacer reprogramación celular? ¿Existe algún requisito que tengamos que tener en cuenta para poder hacerla? Bueno, todos lo podemos hacer, ¿sí? La única limitante que podemos llegar a tener es, por ejemplo, en el caso de los niños muy pequeños, que no hablen todavía, ¿sí? Entonces, allí se trabaja a través de papá y mamá, porque papá y mamá en realidad comparten, tienen las células, el niño tiene las células de papá y mamá, y como yo dije antes, como nosotros influimos en 7 generaciones hacia abajo, lo que sanamos nosotros nos sanan nuestros hijos. Entonces se puede atender a través de papá y mamá, pero también lo puede hacer cualquier persona. Yo siempre digo que si es adulta la persona, la que tiene que pedir la ayuda o intentar contactarse conmigo o con quien fuere, es la persona, ¿verdad? Si bien yo entiendo que muchas veces mamá o papá intentan ayudarnos, pero en definitiva el que tiene que tener la última palabra y el que se tiene que comunicar es la persona que quiere sanar, ¿sí? Pero todos lo podemos hacer, no tenemos ningún impedimento, es simplemente tener ganas de sanar, de evolucionar, de transformarnos, ¿sí? Esa es la premisa, querer Maravilloso, sanar. maravilloso escuchar eso, Sandra. Bueno, ya nos quedan unos minutitos para acabar esta primera parte. ¿Te gustaría recalcar algo importante que se nos haya olvidado mencionar?
No, que las sesiones, como yo dije, pueden ser son individuales, que tienen una duración de 2 horas, que se hace una sesión al mes, aproximadamente 20 días, un mes, salvo en el sobrepeso o la diabetes, que es una sesión cada 15 días. Bueno, sobrepeso o bulimia y anorexia, ¿verdad? Serían trastornos de la alimentación. En ese caso, las sesiones se pueden hacer en forma presencial o en forma online, ¿sí? O sea que se puede llegar a cualquier parte del mundo, no hay problema. Maravilloso escuchar eso. Bueno, pues si te parece, Sandra, nos vamos a ir ya con las preguntitas del público que ya han ido llegando por aquí, las Bien, primeras. Y vamos sí, a empezar, vamos a ir empezando poquito a poco. Bueno, antes de irnos con las preguntas, disculpadme, quiero sí. recordaros que si estáis interesados en esas sesiones de memoria celular, podéis contactar con Sandra a través de sus redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la caja de descripción, para que solamente tengáis que pinchar en el enlace y poder contactar con ella. Y ahora sí que sí, vamos a empezar, y vamos a empezar con Maite Montejo. Ella nos escribe a través de YouTube y quiere saber cómo en la etapa de adulto podemos sanar aquellas memorias transferidas de manera inconsciente. Ella nos cuenta que ha sentido debilidad al creer en sí misma. ¿Cómo puede programar su fortaleza interior? Bueno, sería a través de una sesión de memoria celular, ¿verdad? Que podríamos hacer eso. En la sesión de memoria celular, yo hago una cantidad de preguntas y siempre digo que a mí las preguntas, porque a veces algunas personas me dicen, bueno, ¿por qué no me mandás la ficha? Yo la lleno y nos ahorramos tiempo. Pero a mí también me gusta ver la parte gestual y conductual de la persona al responder las preguntas. Si las preguntas que yo hago le generan ansiedad o le generan nerviosismo, ¿sí? O si las tiene que pensar muchas veces, la pregunta para responderla, o si la pregunta se responde en forma espontánea. Pero en cuanto a la debilidad que ella siente, que concretamente dijo que sentía debilidad o inseguridad. Inseguridad, inseguridad, debilidad. Ah, por eso, como inseguridad en creer en sí misma o debilidad de creer en sí misma. Tal vez es una forma de expresión. Eh, sí, yo le diría a ella que en realidad tendría que hacer unas sesiones de memoria celular para descubrir eh, cuál es la raíz, ¿verdad? Seguramente esa inseguridad puede venir de la relación que haya tenido con su papá, ¿sí? Es muy importante, sobre todo en lo que son los primeros meses de vida, la contención que haya podido tener de mamá, de papá o de quien haya hecho sus veces, ¿sí? De quien haya ocupado ese lugar. Sí, es muy importante en el bebé poder sentir la contención de ambos. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, Sandra, y esperemos que Y le bueno, y sirva. cualquier cosa, si tiene alguna otra pregunta, Maite, yo con mucho gusto, por privado se la puedo responder o podemos seguir el diálogo. Maravilloso, pues muchísimas gracias, Sandra, por esa respuesta. Y seguimos con más preguntitas y nos vamos con Isabel Espitia, que nos escribe también a través de YouTube y nos escribe desde Lady Lake. No sé yo qué es eso, pero tiene que ser maravilloso. Bueno, quiere saber cómo esas memorias Suena pueden... bien, tiene suena un bien. nombre que tiene muy buena pinta. Ella quiere saber cómo esas memorias pueden ser renovadas y cómo saber que es eso lo que está en el cuerpo desequilibrándolo. Bueno, ella lo va a encontrar. En realidad, con memoria celular lo que trabajamos es con frecuencias, frecuencias lumínicas y de sonido, que son esas frecuencias las que van a impactar en nuestro ADN y lo van a limpiar y reprogramar esa información. Ella no tiene que tener dudas de que ella misma, en estado consciente, se hacen las sesiones de memoria celular, pero como dije, es con ojos cerrados y es apoyando nuestras manos en determinados bancos de memoria que tenemos a lo largo del cuerpo, las manos del paciente, ¿verdad? Nosotros, los facilitadores, no tocamos al paciente en ningún momento. Y apoyando las manos en los bancos de memoria que tenemos a lo largo del cuerpo, varios bancos de memoria, va a poder extraer esa información y la va a poder limpiar, reprogramar y volver a guardar. Y que no tenga dudas de que ella realmente la va a encontrar y realmente se va a encontrar con situaciones que muchas veces los pacientes no las recuerdan o no las recordaban hasta el momento en que aparecen.
¿sí? Y muchas situaciones que incluso no le pertenecen a ella, le pertenecen a papá, a mamá, a una abuela, aunque nunca lo hayamos visto, aunque nunca hayamos conocido a nuestra abuela, no van a tener dudas de poder llegar a ese lugar y poder sanar esa información que es adquirida, que no es nuestra. Pues muchísimas gracias por esas respuestas. Esperemos también que les sirva muchísimo y seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Rodrigo Núñez, que también nos escribe a través, mentira, no, él nos escribe desde Facebook y quiere saber qué influencia tienen aquí los pensamientos positivos. Muchísima, muchísima. El poder controlar nuestros pensamientos es una tarea que nos lleva la vida entera, porque yo sé que es difícil estar en el aquí y en el ahora y estar pensando siempre en positivo, pero cuando viene un pensamiento negativo, yo aconsejaría que se pararan en el aquí y en el ahora. Es acá, ahora, está todo bien, estoy en tierra firme. Sí, los pensamientos positivos, como dije, que esos experimentos rusos que se hicieron allá por el año 90, las conclusiones a las que llegaron y las bases que tendieron científicas eran también para los pensamientos positivos, porque los pensamientos son vibracionales, son vibraciones. Nuestros pensamientos vibran, nuestra palabra vibra. Entonces, en ese punto, el pensamiento positivo es realmente importante, lo es. El tema es lograr cambiar esa frecuencia, lograr elevar nuestra frecuencia para que los pensamientos negativos cada vez sean menores. Creo que es eso. Totalmente, muchísimas gracias Sí. por esa respuesta, Sandra. Seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Ana, que nos escribe desde España. Ella nos cuenta que se encuentra en este momento embarazada. Quiere saber si puedes recomendarle alguna herramienta para poder trabajar esto y no pasarle esa programación a sus hijos. Bien, tendríamos que ver cuál es la programación que no quiere pasarle a sus hijos, ¿sí? Para ser más específicos. Pero, por ejemplo, podría trabajar con alguna frecuencia lumínica, con algún color específico, ¿sí? Podría también, por ejemplo, obviamente que sus pensamientos también van a influir en ese bebé que está dentro de ella, que lo considere ya que es un ser que la está escuchando, que está sintiendo lo que ella siente, ¿sí? Que está comiendo lo que ella come, ¿sí? O sea que tendría que estar ahora, va a entrar en pánico, Ana, no es la idea. Pero que sí tomar conciencia, tratar de ser mucho más consciente de lo que piensa, lo que siente, cómo lo vive, ¿sí? De tratar de dejar la ansiedad a un lado, los miedos, ¿sí? Sobre todo las mamás embarazadas, este, solemos tener muchos miedos y el miedo es muy paralizante, es una emoción bastante negativa. Que trate de pensar y de tratar de controlar sus emociones, ¿verdad? Mm. Pues Eso muchísimas, sería lo que yo le diría a Ana. muchísimas Que gracias se por esa cuide mucho y que respuesta. cuide ese bebé, que sepa que todo lo que ella está diciendo y sintiendo, ese bebé lo está escuchando. Y a su alrededor, ¿verdad? En su entorno. Esperemos que le sirva muchísimo y bueno, que lo Y le pueda mando un besito aplicar. y bueno, lo mejor para Ana, Totalmente, ese totalmente de bebé. acuerdo. Muchos besitos, Ana, para ti. Y vamos a seguir con más preguntitas. Esperemos que te sirva muchísimo esa respuesta, Ana. Seguimos ahora con Lucas, que nos escribe desde Argentina. Él nos dice que siempre le han dicho que la ansiedad es por problemas del futuro y la depresión por problemas del pasado. Quiere saber cómo poder trabajar con la reprogramación celular para tratar estos trastornos porque padece los dos. Porque padece los dos, depresión y ansiedad. Bueno, primero tendría que ir un poquito hacia atrás y ver si eso es heredado de alguno de de papá o de mamá, o si fue generado en su vida por sus propias experiencias. Ese sería el primer paso, ¿verdad? Tratar de ver si es propio o es heredado sería el primer paso. Y bueno, yo le invito a que haga una sesión con memoria celular.
¿sí? Y bueno, también puede leer El poder del aquí y el ahora. Es un lindo libro para poder centrarnos eh, en nuestra realidad. Pero si él realmente tiene depresión, este, se tendría que centrar en el aquí y en el ahora, pero yo le recomendaría que hiciera una sesión de memoria celular, que realmente va a sentir la diferencia. ¿Sí? Yo lo que no doy son herramientas ahora porque son muy individuales para cada uno, pero si estas personas que tienen esas dudas se quieren contactar por privado conmigo, yo con mucho gusto les voy a dar algunas herramientas para que las puedan trabajar. Pero como las herramientas son muy específicas para cada persona y para cada, porque como yo les digo, también hay que ver si esa depresión, esa ansiedad es heredada de papá o de mamá o si es un tema mío. ¿Sí? O capaz que no lo heredo de papá y mamá, capaz que lo heredo de mi abuela o de mi abuelo, materno, paterno. Entonces también es importante trabajarlo. Pero entonces yo les digo que si quisieran alguna otra respuesta un poco más personalizada e individual, que no duden en contactarme, que yo con mucho gusto les voy a atender y a contestar, ¿verdad? Maravilloso, Sandra. Pues muchísimas gracias. Seguimos con más preguntitas y nos vamos por aquí con Lucía, que nos escribe a través de Twitter. Ella quiere saber qué se puede hacer una vez haber tenido una sesión de reprogramación, qué podemos hacer para maximizar esos beneficios y que no se queden ahí como un poco en el olvido. Bueno, después de una sesión de memoria celular, generalmente en la sesión de memoria celular aparecen frecuencias de luz y sonido, como yo digo, aparecen frecuencias de luz para poder sanar esa situación y a cada frecuencia de luz le acompaña una frecuencia de sonido. Entonces yo después se llevan deberes para casa para trabajar con esas frecuencias lumínicas en su casa, ¿sí? En realidad lo ideal es que se trabajen todos los días, ¿verdad? Que todos los días, por ejemplo, hay una frecuencia que es hermosa, que es el color oro es hermoso, la frecuencia la vibración del color oro es hermosa, y se trabaja con la frecuencia del sonido, la palabra que la acompaña, ¿sí? Y yo siempre mando deberes para que se trabajen, ¿sí? Se llevan deberes. Totalmente, como hemos dicho antes, hay que practicar las cosas que no vienen Claro, hay que regaladas. practicarlas, sí, porque hay que experimentarlas además. Lo lindo es que en un mes, que parece una eternidad, porque realmente parece, yo cuando veo a mis pacientes de un mes al otro, pasaron una cantidad de cosas en el medio y cómo pudieron responder ante esos estímulos de otra forma, cómo ante un determinado efecto respondían de una determinada forma y ahora responden de otra. Nunca pensé que hubiese podido decir lo que dije, o nunca pensé que no hubiera podido decir nada y me hubiese callado, que no me hubiese impactado de esa forma, ¿me entendés? Es maravilloso, realmente. Yo realmente lo disfruto mucho, Se ver te eso, nota, Sandra, y poder ver nosotros. esos cambios en las personas, ¿no? Y en el entorno, porque el cambio que se produce en nosotros lo transmitimos a nuestro entorno. Es Totalmente. esa, así trabaja. Mm. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y vamos ya con la última preguntita. No nos va a dar tiempo a contestar más, pero ya sabéis que si surgen algunas nuevas o estas preguntas que se hayan quedado sin contestar, podéis dejarlas en los comentarios para que Sandra pueda pasarse en un huequito que ella tenga a contestar vuestras dudas o Sí, bueno. además, claro, además pueden también contactarme por Facebook también o por Instagram y yo con mucho gusto voy a responder todas las preguntas que me hagan. Maravilloso escuchar eso, Sandra. Y vamos con la última preguntita. Ya sabéis que las redes sociales de Sandra la tenéis aquí abajo para que podáis contactar con ella. Vamos por último con Claudia Pinto, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México. Dice que hoy entiende los traumas que puede transmitir a su hija, que pudo, perdón, transmitir a su hija en el embarazo. Actualmente su hija tiene 20 años. Quiere saber cómo puede ayudarla o si tiene que ser ella. El problema que tiene es que ella no confía en estos temas. La hija o ella, la hija. Ella puede trabajar en ella los temas que haya pensado que le...
O sea, si ella los ve en la hija, evidentemente se los transmitió esos programas, ¿verdad? Ella los puede trabajar ella para que su hija sane. O sea, va a poder ir viendo los cambios que se producen en ella y los cambios que se producen en la hija. Se puede trabajar a través de ella, si su hija no cree o no quiere. Maravilloso entonces Sí, sí, escuchar se eso. puede trabajar a través de mamá, lo podemos trabajar perfectamente. Pues esperemos que les sirva muchísimo. Una pena que ya no nos dé tiempo a seguir contestando más preguntitas, perdón. Y bueno, antes de despedirnos, Sandra, yo quiero que nos cuentes un poquito, antes de irnos, acerca de ese curso de limpieza y reprogramación de la memoria celular que empieza el 29 de abril. Sí, comienza el 29 de abril. Es un curso que en realidad yo digo siempre que es un curso para poder evolucionar y para poder ascender un pasito más en nuestra escala evolutiva. Eh, es un curso que es teórico, es práctico y es vivencial. Todo lo que nosotros, todo lo que yo doy en el curso, la persona no solamente lo va a ver, lo va a poder utilizar después si decide ser terapeuta o facilitador, pero también lo va a poder ver en sí los cambios, porque es un curso que es de sanación. ¿Sí? Todo lo que aprende la persona en el curso, primero lo va a traspasar a la persona. Primero traspasa a la persona y después, yo, por ejemplo, cuando yo hice el curso, nunca pensé eh, en, en desarrollarlo en desarrollarme como facilitadora. Yo en realidad lo hice para sanar yo. Y después vi que era tan maravilloso todo este camino. Yo en realidad soy profesora de sociología y derecho como formación. Este, pero después cuando vi que en realidad todos somos uno y lo pude experimentar y que cambiando yo cambia mi entorno y que cambiando yo sano a mi hijo o a su descendencia, realmente es entusiasmante. Entonces, ese curso, como dije, es teórico, es práctico y vivencial, se entregan muchas herramientas, todas impresas, se puede hacer el curso, es obviamente que es online, ¿sí? O sea que cualquier persona puede acceder a él. Tiene una duración de 10 meses, se da una clase al mes, que aproximadamente es entre 6 y 8 horas la clase, dependiendo un poco de cuánto seamos en el curso y de las dudas que vayan surgiendo. Abarca un programa que, si bien es un programa básico, es muy amplio, porque en él se dan una cantidad de protocolos que son las estructuras con las que trabaja memoria celular, ¿sí? Se enseñan, por ejemplo, a protocolos para sanar broncas, protocolos para sanar la información que viene por línea de mamá y por línea de papá. Se enseña otro protocolo que es llegando al corazón del trauma, que para poder extraer esa información que tenemos en forma negativa y poder pasarla positiva. Luego también se hacen un retrato inconsciente de familia, que es para poder situarnos en el rol que nos corresponde a cada uno dentro de la familia, poder realmente eh, llegar a codificar la familia real que tenemos hoy en día, cuál es nuestra familia hoy en día. Y parecen cosas medio tontas, pero en el inconsciente no siempre está grabado, no siempre están grabadas así tan clarito como parece que lo tenemos en el consciente, ¿sí? Pero también se dan muchas otras herramientas, se dan, por ejemplo, todos los bancos de memoria que tenemos de memoria celular en el cuerpo, se dan todas las fórmulas lumínicas, se dan todas las herramientas lumínicas que nosotros tenemos, que como dije antes, trabajamos con frecuencias lumínicas, se dan en el curso. Es realmente un curso muy amplio y realmente es muy transformador. Es un curso que nos transforma. ¿Sí? Yo siempre les digo, ustedes presten atención a quiénes eran ahora cuando empiezan el curso y después fíjense en los cambios que se han desarrollado, ¿no? Sí, porque realmente las personas lo ven y lo veo yo también, lo ven todos, los compañeros de curso que después van a trabajar en ese mes entre sí, van a ir viendo la evolución suya y de sus compañeros. Es algo que es muy tangible. Pues ¿Mm? muchísimas gracias, Sandra. De verdad ha sido todo un placer acompañarte. Te digo que se ha entendido todo a la perfección. Y bueno, yo te Muy bien, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas regalado un por poquito de tu favor. sabiduría
y tu tiempo. Un placer siempre acompañarte, tener esa gran oportunidad. Te voy a pasar la palabra por última vez para que te puedas despedir de todos aquellos que nos han estado viendo, pero por mi parte, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y regalarnos tu tiempo que es tan bonito y tan preciado. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Ah, habías quedado como eh, congelada. Sí, no, capaz que es mi conexión. Pero bueno, ya me quiero despedir entonces de todos. Les agradezco infinitamente que me hayan permitido contarles o informarles de este método. Y, y bueno, les deseo a todas mucha suerte. Les agradezco muchísimo por la atención, porque realmente el tiempo es muy valioso. Es lo único que no podemos comprar de nuevo. El tiempo lo vamos consumiendo. Les agradezco realmente mucho y les pido que se den la posibilidad o que se imaginen la posibilidad de poder sanar y poder evolucionar, que todos podemos hacerlo. Todos, absolutamente todos, podemos evolucionar y ser un día a la vez un poco mejores. Cada día que pasa, ser un poco mejores. ¿Sí? El Pues, tema es con nosotros mismos, ser un poco, cada día la mejor versión. totalmente. Muchísimas gracias por ese mensaje final, Sandra. Un Muchísimas gracias a placer. todos. Muchísimas Un gracias a abrazo. ti, de verdad, y a todos los que nos estáis Gracias, viendo Sandra. detrás de la pantalla. Recordaros que estamos, bueno, agradeceros que estéis aquí con nosotros un día más y recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Por favor, no os vayáis sin dejar un me gusta a esta entrevista tan interesante que nos ha traído Sandra y compartirlas con todas aquellas personas que les puede hacer falta. Y no os olvidéis de dejar vuestras preguntitas en los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.